Yo quiero saludar a todos nuestros hermanos, a usted que está en casa, a todos los que nos acompañan por el YouTube y que nos visitan en esta noche. En medio de este culto los saludo con la paz del Señor Jesús. Queremos saludar especialmente a usted que recibió este link y fue invitado para participar de este culto de forma virtual. Es una alegría contar con su participación. Nosotros estamos comenzando aquí este culto de alabanza y glorificación al nombre del Señor. Y vamos a comenzar con una oración, clamando por la sangre de Jesús. Como el Señor nos ha orientado, vamos a estar de rodillas. Quiero invitarle a usted que está participando a estar en esta posición, pero si prefiere, puede permanecer de la forma en la que está. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús. Te pedimos en este tiempo tu bendición, la comunión de tu Santo Espíritu. Pedimos que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, aquello que hicimos y que no te agradó. Dirígenos conforme a tu voluntad, conforme a tu poder. Opera, Señor, para que por medio de este culto podamos presentar nuestra alabanza y adoración a ti, para gloria y para honra de tu nombre. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos nosotros a glorificar al Señor. Usted que está participando con nosotros está invitado a cantar al Señor. Bendecir el nombre del Señor con esta alabanza que comenzará ahora. Não há o que temer o Senhor, meu pastor, livra minha alma da morte e os meus pés caminham na luz, ainda que no Gloria a Dios,
Maravilla. Es una alegría, una bendición alabar el nombre del Señor. Vamos a dar continuidad a este culto porque nosotros tendremos ahora una intercesión por uno de los pastores. Nosotros clamamos, oh Dios, por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Colocamos, Señor, la vida de todos aquellos que en esta hora están en este trabajo empeñados en favor de esta causa. Pedimos que el Señor venga a guardar enfermeros, médicos, profesionales del área de seguridad, nuestros gobernantes, que el Señor pueda conducir y mostrar, Señor, dirigiendo todas las cosas para que tu nombre sea glorificado. Clamamos por la sangre y en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros vamos a escuchar ahora una alabanza especial de nuestros niños intermedios y adolescentes. Quiero invitarle a usted para glorificar juntos, bendiciendo el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Es una bendición glorificar el nombre del Señor. Y nosotros vamos ahora a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo número 12, versículo número 14. El texto va a ser proyectado para que todos puedan leer. La palabra del Señor dice así: Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En este momento de la vida de Israel fue de cierto uno de los momentos más importantes en el tiempo de su historia. El Nuevo Testamento, evidentemente, la gran marca para Israel fue el nacimiento del Mesías, a quien Israel rechazó. Pero fue en aquel momento, con Israel, que Dios mostró a su pueblo su poder, su grandeza, su misericordia, su gracia, su brazo extendido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Había una profecía sobre Israel dada a Abraham. Isaac todavía no había nacido, ni Jacob aún, ni los 12 hijos de Jacob. Esta fue dada casi 500 años de aquel momento. Y la profecía sería que pasarían 400 años en Egipto. Pero Dios los había de sacar de allá, porque la tierra no era de ellos. Y Dios los había de llevar a una tierra que Él mismo le había dado por promesa a aquellos que nacerían de los lomos de Abraham. Y aquel día llegó. Mis amados, Dios siempre realizó una obra profética. Fue establecida desde la eternidad. En ella no hay sombra ni variaciones.
todo ya estaba determinado. Y las promesas que Dios hace, Él cela y vela para cumplir. Lo que es interesante para nosotros es que Dios no permitió que el pueblo de Israel saliese de una manera cualquiera de Egipto, sino que Él primero concientizó al pueblo de Israel en un contexto profético en el que estaban viviendo. La hora había llegado, ellos necesitaban quedar listos, el libramiento sería dado. Era algo imposible de racionalizar aquello que iba a ocurrir. Las preguntas podrían venir y ser naturales. ¿Cómo salir? ¿Cómo dejar Egipto? ¿Cómo librarse de Faraón? ¿Cómo vendría la salvación? Era imposible. Los discípulos en el ministerio del Señor Jesús hicieron estas mismas preguntas a Jesús dentro de un contexto de salvación. Y Jesús les respondió diciendo: aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mis hermanos, Israel no saldría de cualquier manera. Saldría con el rostro en la mano, con un testimonio de un pueblo que servía a Dios vivo. Y Egipto vio esto. Las plagas vinieron, pero Israel fue guardado. En la última plaga, en las plagas de las tinieblas, lo que nos llama la atención es que en todo Egipto había tinieblas espesas por 3 días. 3 días de tinieblas. Pero en Israel fueron 3 días de luz, porque todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mis queridos, todas las plagas y señales que Dios hizo para la salida de Israel no fueron para los egipcios, fueron para Israel, para dar conciencia del momento profético que estaban viviendo, que irían a salir. Ningún egipcio se convenció de las señales, ninguno de los egipcios se volvió judío, nadie quebrantó su corazón, sino lo contrario, persiguieron a Israel, estaban esclavos, construyendo tumbas para faraones. La profecía es algo extraordinario. Todo lo que ocurrió con Israel más de 3.500 años atrás se repite hoy con la iglesia fiel. La iglesia fiel fue aquella que fue comprada por el poder de la sangre de Jesús y tiene una promesa de nuestro Salvador. Jesús dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros no somos de esta tierra. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Y Jesús nos prometió una nueva tierra. Él nos prometió una ciudad celestial, una eternidad en la presencia de Él. Y es por eso que nosotros luchamos cada día para estar en comunión con Él, para buscar su rostro, para realizar su voluntad. Las plagas fueron señales para que Israel esté consciente del momento de la partida. Egipto no se iba a concientizar. Hoy nosotros estamos viviendo un momento en el que Jesús llamó en el principio de dolores. Las aflicciones que hoy nosotros pasamos son muchas. Hambres, terremotos, nación contra nación, reino contra reino. Las plagas que han asolado a todo el mundo y que están colocando a las personas plasmadas son señales, son avisos. Y Jesús profetizó, hablando de todas estas señales que eran avisos para la iglesia y no para el mundo, porque se aproxima el gran día del Señor, el día en que Jesús vendrá para arrebatar a su iglesia. Y la iglesia fiel está consciente de este momento por el cumplimiento de las profecías. Dios no dejó a Israel de cualquier manera, para que aquella salida era muy importante, era fundamental la atención a las orientaciones de Dios, y que Dios iría a mostrar que en aquella última plaga, en la muerte de los primogénitos, esto no ocurriría en Israel, y la orientación dada por Dios fue el sacrificio del Cordero. La orientación que Dios dejó pasa la sangre del Cordero en los dinteles, en las puertas. El Cordero debería ser asado en el fuego, debería ser comido entero, comer todo, cabeza, entrañas, pies. Una referencia profética al Cordero de Dios, al Señor Jesús, aquel que fue muerte antes de la fundación del mundo, aquel que Juan vio con vestiduras salpicadas en sangre, y fue anunciado que Él es la palabra de Dios. Entonces el Cordero asado en fuego es la palabra viva,
la palabra revelada, que en este tiempo necesita estar completo en nuestra vida. Cabeza es el gobierno de Él. Las entrañas son las delicias que Él nos trae. Y Jesús nos da consuelo en su palabra. Tenemos el bálsamo, las alegrías, aún en tiempo de tristezas. Los pies nos hablan de la preparación de la caminada. No podemos detenernos. La sangre es la garantía de la salvación en las casas de Israel. Cuando la plaga vendría, en la casa donde no habría sangre, la plaga entraría y el primogénito sería muerto. Pero en las casas donde la sangre estaba como señal, el Cordero, una figura maravillosa, el unigénito de Dios, el Señor Jesús estaba muerto. Dios nos quiere decir que la iglesia está esperando el momento de la partida. Nuestra señal es la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. Y eso nos da vida porque Jesús murió por nosotros. El unigénito de Dios murió por nosotros y nos dio libramiento de la muerte eterna. Pero al tercer día Él resucitó para darnos vida. 3 días de tinieblas, pero había luz en las habitaciones de Israel. Era profético para la vida de la iglesia. La revelación de partida para la iglesia fiel ocurre en un momento en el que el mundo vive sus más densas tinieblas, el pecado, la transgresión, la iniquidad, la violencia. La sangre en los dinteles y en los umbrales es el cordero muerto en las casas, muerte y resurrección. Muerte porque Jesús murió en nuestro lugar, resurrección porque por causa de su muerte el Espíritu de vida, el Espíritu Santo fue derramado y permaneció como señal, como herencia de nuestra salvación. El Cordero está ligado a la sangre está ligado al Cordero. Y el propio Señor Jesús testifica a Juan en el libro de Apocalipsis y dice, y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero, dice la palabra del testimonio. Dios determinó que este momento sería marcado por una fiesta. Es la fiesta de la Pascua. Pascua significa pasar. Israel iría a salir de Egipto para caminar hacia la tierra prometida. Y Dios dice que aquella fiesta sería estatuto perpetuo. Israel no podría olvidar. Nosotros vivimos este tiempo de la salida. La iglesia vive como que aquello que estaba como figura del Antiguo Testamento, como un espejo. Israel iría a la tierra prometida. La iglesia fiel irá a las mansiones celestiales que prometió para nosotros. Será una linda fiesta, una celebración llamada las bodas del Cordero. La novia, la iglesia fiel, está preparada. Las señales están cumplidas. Y hoy el Espíritu Santo te llama para participar de esta fiesta. ¿Usted quiere participar de esta fiesta? ¿Usted quiere estar en las bodas del Cordero? Para participar solo es necesario entregar su vida al Señor Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. En Él está la vida. En Él nosotros tenemos la salvación. En Él nosotros tenemos la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Nosotros vamos todavía a glorificar al Señor con una alabanza, bendiciendo el nombre de Él. Voz de uma
Gloria a Jesús. Nosotros estamos terminando, pero antes de terminar vamos a escuchar algunos recados pastorales dirigidos a las iglesias. Recado pastoral del pastor Almir Heck a los hermanos de la iglesia del barrio Palhoça 2 en Palhoça, Santa Catarina, Brasil. Amados hermanos, les amonesto en el Señor para que den valor la evangelización digital en este momento propicio. Hay muchos necesitados en esta hora. Que el Dios de gloria les bendiga ricamente en este trabajo. Lucas capítulo 14, versículo 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Recado pastoral del pastor José María de Souza a los hermanos de la iglesia del barrio Santa Lucía en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. A los amados hermanos de la iglesia cristiana Maranata de Santa Lucía. Quiero decirles que la añoranza aprieta, mas sabemos que el Señor ha dado la victoria para nuestras vidas. En breve estaremos todos juntos alabando al Señor. Los que siembran con lágrimas recogerán con alegría. Aquel que lleva la preciosa semilla andando y llorando volverá sin duda con alegría, trayendo consigo sus gavillas. Salmo 126, versículos 5 y 6. Maravilla. Nosotros vamos ahora a terminar este culto. Nosotros bendecimos, Señor, tu nombre, por tu bendición, por tu gracia, por todo aquello que tú operaste durante este culto. Te bendecimos por las alabanzas entonadas, fruto de aquello que tú nos has dado todos los días para una comunión mayor contigo. Recibe nuestra alabanza y adoración delante de tu altar. Así oramos en nombre del Señor Jesús. Y decimos todavía que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro eterno Padre, y las dulces, santas y eternas consolaciones del Espíritu Santo permanezcan con vosotros ahora y para todo siempre. Amén. La paz del Señor.